Roberto. Tremenda la gracia que hace escuchar términos como regeneración democrática en boca de esta gente, que es un poco como el Ministerio de la Verdad de Orwell. Lo que pasa es que hemos superado ya las más grandes distopías, el 1984, incluso Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Y a los podemitas, a los que empezaron la revolución, yo les recomendaría que leyeran Rebelión en la Granja y Lo que pasa con los cerdos. Pero vamos, este intento de soborno de Sánchez, que es, yo os doy 100 millones a los 12, les tomar, venga, cogedlos, y a los otros os voy a perseguir. Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué, por ejemplo, los jugadores de la selección española se pueden permitirle darle la mano tibia y no sonreírle? Porque no le deben nada a Sánchez, es decir, su puesto ni su sueldo depende de Sánchez. Pero ¿qué pasa con los catequistas de cabecera? ¿Qué pasa con Silva Ochorrondo, con Fortes, con Iñaki López y demás esbirros del poder? Que Sánchez los ha puesto ahí. La permanencia de Sánchez va directamente ligada a su permanencia en sus puestos. Entonces, claro, es un servilismo, es una adulación, es por Dios, que no le han sonreído a Sánchez, es como una adhesión norcoreana. Y a mí me parece que lo que intenta ahora Sánchez es a ver qué medios no me sonríen lo suficiente, los que investigan a Begoña y a mi hermano, y lo que Sánchez quiere es una España con un bozal en la boca. Y yo creo que hay que doblar la apuesta y que medios de comunicación, por ejemplo, como este, seguir investigando en el caso de Begoña, seguir investigando en el caso de su hermano y no dejarse amedrentar, porque lo que Sánchez quiere son medios de comunicación que tapen todo eso. Lo que no ha explicado es el tema de las imputaciones. Fíjate si es cínico que pone como ejemplo la pandemia, pero ¿ejemplo de qué? Si lo que hacía era él salir a todas horas dando unos discursos casi castristas y pues tenían un programa, una serie de risa supuestamente con Carlos Bardem y compañía en televisión española con dinero público mientras la gente estaba encerrada y mintieron constantemente diciendo que no se podía saber, que nada, y de repente el 9 de marzo por la mañana cerraron todo, dieron el estado de alarma, casualmente el 9 de marzo por la mañana, a las pocas horas después del 8 de marzo de las marchas. ¿Qué piensan? ¿Que somos imbéciles? ¿Pero es que esto qué es? ¿Cómo tiene tanta cara dura el tío este? Sí, sí. Ahora entendemos cuando Pedro Sánchez se cogió aquellos 5 días de reflexión, carta mediante, que algunos decían, oh, qué altura ética, y otros tenían un disgusto, Almodóvar lloraba y todo, aquello fue trágico, ¿no? Fue tomarse los 5 días para ver cómo estaban, digamos, las tropas y ver si podía salir bien parada Begoña de esa investigación y volver para intensificar a la vuelta la ofensiva contra los medios de comunicación. Eso fue lo que hizo. Dice que los de Confidencial y Doyepti sacan lo de Begoña, pues vamos a ver cómo puedo silenciar a estos medios y al resto ya de paso, vamos a darles caña. Vamos a decir que esto es la máquina del fango, que esto es la ultraderecha. Pero yo creo que se le está yendo un poco de las manos y por eso se le nota nervioso. Esto ya trasciende al ámbito nacional, salen en portadas internacionales, se hacen eco del caso Begoña y claro, él no puede ya intentar cerrar el Times ni ir contra la Complutense, porque ahora es la Complutense la que lo está haciendo, no son sindicatos que él puede decir de ultraderecha y ponerse el San Benito, ¿no? Entonces yo pienso que Sánchez se puede poner nervioso, aunque al final se archive el caso y consiga controlar la justicia y demás, esto ya es un síntoma de que, bueno, lo que pasa con Sánchez y su familia y su entorno más cercano, como dirían el PP, es que Sánchez yo creo que nunca se imaginó presidente, sobre todo cuando era un militante de base, pero por una serie de catastróficas desdichas y coincidencias acabó de presidente, entonces él pensó, esta oportunidad no voy a desaprovechar, mira, se va a enriquecer mi hermano, se va a enriquecer mi mujer, vamos a hacer contratos ilícitos, Ábalos también lo aprovechó bastante bien, por cierto. Pero ¿qué pasa? Que hasta él no puede exigir a los ciudadanos una presión fiscal tremenda, o sea, a los autónomos directamente se les desvalija, que es una política fiscal casi confiscatoria, y tienen al hermano haciendo y entrando y saliendo donde da igual, entra a Portugal, sale y tal, no declara. Entonces, ¿cómo luego tú vas a exigir, con qué cara vas a exigir a los ciudadanos que apoquinen y que den el 50 o más de su sueldo cuando tiene al hermano del presidente yéndose tipo Al Capone? Es Roberto. latrocinio y corrupción al más alto nivel estatal. Y además de unos tipos que decían que venían a luchar contra la corrupción. Lo decían así fue la moción de censura contra el ausente Rajoy, o el inerte Rajoy, ¿no? Y decían, vamos a acabar con... Entonces, ¿pero qué pasa? El Tribunal Constitucional, muchos dicen, esto ha sido la mayoría progresista del Tribunal Constitucional. Mi concepto de progresismo es otro. Yo no sé qué concepto de progresismo tiene esta gente de unos ladrones que han robado, además, con un tipo de corrupción institucional que distribuían decenas de millones de euros entre militantes socialistas, amigos y familiares. Y eso lo saben los ciudadanos, lo saben en Andalucía perfectamente. Y además el propio Constitucional le ahorra al gobierno tener que concederle el indulto, por ejemplo, a Grillán, porque con esta última medida le libera directamente de la cárcel, o sea, le libra directamente de la cárcel, no le tiene ni que dar el indulto.
Claro, es un escándalo a niveles altísimos en cuanto al estamento del Estado. Claro, es que le estamos diciendo a los ciudadanos que hay dos clases sociales totalmente diferentes. Esto es directamente medieval, o sea, están las clases de los políticos que pueden hacer lo que les dé la gana, que pueden entrar en el erario público a manos llenas, que pueden robar lo que sea y cuyos delitos van a amnistiar, ya sean socialistas, ya sean independentistas catalanes, ya sean los que sean, pero que sean aliados del señor, del rey, de su majestad, de Pedro Sánchez, y sin embargo todos los demás ciudadanos estamos sometidos a un grado de intervención pública, a un grado de sometimiento a las normas como no se había dado en ningún otro momento de la historia. Estamos hablando de una ruptura de la relación entre políticos y ciudadanos normales que va a tener consecuencias muy malas, porque eso es el fin de la democracia. La teoría queer avanza sin descanso con el único objetivo de perpetuar el heteropatriarcado y borrar a las mujeres de lo político. Ahora se ha descubierto que tanto ella como su pareja han obtenido 64 contratos de municipios del PSOE para gestionar puntos violeta contra la violencia de género y para organizar actividades de igualdad y feminismo. No tienen empleados, simplemente voluntarios. Tanto Isabel García como su pareja Elizabeth García, que fue asesora del Senado del Partido Socialista, según publica El Español, han facturado al menos 250.000 euros en 2 años. Toda esta cantidad por contratos menores, adjudicados a dedo. Desde que llevan el cargo se han llevado 23.000 euros del Ayuntamiento de San Fernando de Henares en 2 concursos. Presentaron 3 ofertas que están vinculadas a sus nombres. El alcalde es el socialista Javier Corpas y la concejala de Igualdad es Silvia Boavent, exdirectora del Instituto de las Mujeres en el primer gobierno de Pedro Sánchez. Además, sus sociedades han ingresado al menos 50.000 euros de administraciones locales gobernadas por el PSOE, principalmente en la Comunidad Valenciana. Una de las empresas es ELIG Consultoría, Igualdad y Diversidad, que ofrece soluciones integrales con perspectiva de género. Uno de los municipios valencianos que cuenta con Isabel y esta sociedad de manera frecuente es Catarroja. Uno de los contratos en 2022 tenía por objeto hacer una diagnosis LGTBI de la población. Le dieron 2.479 euros. Hace un mes le volvieron a dar 1.000 euros. Estos son algunos de los ejemplos de las adjudicaciones. Sorprende que Ana Redondo reparta 160 millones de euros a las comunidades autónomas destinados a la lucha contra la violencia de género y que luego ese dinero se reparta y que se utilicen los puntos violeta, que deberían ser instrumento para acabar con la violencia, como forma de beneficio personal. Claro, Roberto. Es que estamos hablando de que en España, y en muchos países también, pero en España con mayor, el feminismo es un colosal negocio. Es un negocio donde mucha gente está llevándoselo crudo. Y es trágico, porque montan su negocio a través de un drama. Han convertido un drama en un negocio, eso lo explica muy bien Samuel Vázquez. Entonces, pues claro, no es montar tu empresa de, no sé, de reparación de calzado. Oye, yo tengo mi negocio y gano dinero. No, están ganando dinero con un dinero que podría irse, por ejemplo, para la prevención de la violencia doméstica, de la violencia familiar, para dotar de recursos a las unidades policiales. Por ejemplo, también, ¿no? Y no, se va en puntos violeta, que son chiringuitos inmundos donde enchufar a la gente y dilapidar dinero público. Entonces, es un negocio, pero además es un negocio que coge también a los incautos o a las incautas, con unos neologismos que nadie entiende, pero que suenan como muy intensos, el heteropatriarcado, la masculinidad tóxica, y eso, pues claro, se lo metes en la cabeza de un adolescente y dices, sí, claro, yo tengo problemas también con mi figura paterna y me vuelvo feminista, y bueno, al final la ideología les acaba destrozando el cerebro. Pero ¿qué ocurre? Que mucha gente está ganando mucho dinero con esto. No solamente ya en el Ministerio de Igualdad, es el Ministerio de Igualdad y sus tentáculos. Y esto de los puntos violetas que se lo llevaban tieso. Claro. Dedicar los recursos a este tipo de estupideces, a este tipo de mangancias de los partidos políticos, y no dedicar los recursos realmente a combatir el fenómeno, a combatir el problema, es lo que lleva a que cuando empezó a gastarse todo este dinero hubiera 45, 50 mujeres muertas por año y que ahora mismo estemos en una media de 70. ¿Por qué? Pues porque no se ha incidido nada. Tampoco les interesa que se rebaje, yo creo, ese número. No. Porque si tú estás viviendo de algo, estás viviendo de un problema que prevalezca, si ese problema no hay negocio. Claro, no hay negocio. Claro. Entonces, ellos encantados de que... Bueno, venga, a ver. ¿Cómo explica un tipo como Rufián ese éxito? Véalo. Del tema de la selección, que tanto el presidente como la ultraderecha se ha querido apropiar de esa victoria. Al final nosotros lo resumimos muy fácil, al final son
catalanes y vascos creando y rematando y españoles aprovechándolo. Una vez más. Y el árbitro que era francés, no se te olvide. Bueno, esto es... Está retorcido, para pensar eso. Mucho. Que además que, de todas formas, el Iñaki y Nico Williams son navarros, pero claro, para ellos son todos vascos, todos los que juegan al Atleti es vascos. Dice que han utilizado la selección, pero los únicos que han intentado sacar partido ideológico, como siempre, instrumentalizando, eran los que ponían todo el rato las fotos de ellos dos, diciendo la España interracial, que rabien los fachas, y cuando vieron que los únicos que rabiaban, que nadie rabiaba, que estaban encantados, Morata y demás, Carvajal, y que encima le hacían un feo al presidente, pues se pusieron cabreados como moras en celo. Ya no era su selección, ya no lo representaba. Pasaron del amor al odio en menos de 24 horas. Pero además ha sido bastante, por ejemplo, esperanzador ver que se celebraban y había pantallas gigantes, aunque protegidos por la Archaña, en Bilbao y en otras ciudades del País Vasco para ver la final de la selección. Y decirle a Rufián que Nico Williams nació en Pamplona, no en el País Vasco. Hermanos, y se lo dice por Oyarzábal, en el pueblo de su madre han aparecido pintadas y amenazas de los socios de Sánchez, de los etarras, contra los jugadores.